Desde el inicio de la historia humana, Dios estableció el principio del sacrificio como un medio para la expiación del pecado. A lo largo de la Biblia, el sacrificio apunta al momento central de la historia, la muerte de Cristo en la cruz. Cuando un israelita llevaba un cordero o algún animal para ser ofrecido, el objetivo de esto no era que el acto de llevar salve al pecador, sino que la sustitución prefigurara la sustitución de Jesús que sucedió definitivamente en la cruz del Calvario. En este programa exploraremos el significado del sacrificio en el plan de salvación, desde los sacrificios del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento perfecto en Jesús y su sacrificio que quita el pecado del mundo. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploramos las verdades que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana se titula Entendiendo el sacrificio. Y el versículo central del estudio de toda esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y dice así: Y cantaban un nuevo canto diciendo: Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Para estudiar a profundidad este tema, tenemos dos invitados muy especiales y queremos presentarlos. Le damos la bienvenida al pastor Wilfredo Maita y al pastor Sixto Huachalla, quienes nos acompañan para el tema de este programa. Querido pastor Wilfredo, un saludo para nuestra audiencia y cuéntenos cuál es el tema que vamos a desarrollar y cuáles son sus expectativas para este programa. Muchas gracias, pastor Samuel. Queridos amigos, una alegría estar una vez más. A todos aquellos que nos están siguiendo, escuchando y viendo también por las redes. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor y que sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y para eso nosotros vamos también a concentrarnos en la palabra del Señor. Muchas gracias, querido Wilfredo. Querido Sixto, un saludo también para nuestra audiencia y también diríjanos, por favor, con la oración inicial para dar inicio a este programa. Muy bien, en primer lugar saludar a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan en diferentes lugares. Que Dios pueda bendecir a cada familia, ya que en esta semana estudiaremos un tema muy importante, el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, vamos a inclinar el rostro y oremos. Amado Padre que está en los cielos, Señor, estamos aquí en tu presencia. Queremos que tú estés en medio nuestro, en medio de cada uno de tus hijos que escuchan esta palabra tuya, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, continuamos entonces con el programa. La primera pregunta viene aquí para nuestro amigo Wilfredo. Wilfredo, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre aquellos sacrificios que son aceptables y aquellos sacrificios que son inaceptables delante de Dios? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la importancia de los sacrificios que Dios ha establecido, incluso también en el tiempo del Antiguo Testamento y para nosotros hoy? Así es, querido Samuel, es importante recordar que el tema de los sacrificios no solamente estaba dentro del contexto del pueblo de Israel. La historia nos dice y la Biblia nos habla que pueblos antiguos, pueblos paganos también practicaban el tema de los sacrificios de los animales. Solo que este tipo de sacrificios era una ofrenda a dioses paganos para saciar tal vez el apetito y para saciar tal vez la alimentación de cada uno de estos dioses. La palabra del Señor nos dice que el sacrificio bíblico, el sacrificio divino, va más allá de ese concepto. Tiene que ver de Dios hacia el hombre para poder quizás dar una solución al problema del pecado. Y es interesante, ¿no?, que en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, nosotros encontramos sacrificios vacíos, sacrificios inútiles, sacrificios que tal vez están sin propósito. Es interesante que el pueblo de Israel ofrecían ofrendas, ceremonias religiosas, pero la palabra del Señor nos dice que su corazón, el corazón de cada uno de ellos estaba lejos de Dios. Ahí nosotros encontramos en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera la palabra del Señor: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación.
no lo puedo soportar, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes no los aceptaré, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dios no acepta ese tipo de ofrenda y sacrificio con un corazón de egoísmo, un corazón de pecado, un corazón sin arrepentimiento. La desobediencia y la injusticia no agradan a Dios. Pero también la Biblia nos muestra en Salmos 51 al 17 el verdadero sacrificio, Pastor Samuel. Y ahí nosotros encontramos en el versículo 17 la siguiente declaración. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la ofrenda y el sacrificio que Dios acepta? La palabra del Señor dice un corazón transformado. No tiene que ver con algo externo, tiene que ver con algo interno del corazón, un espíritu quebrantado, humildad y arrepentimiento, corazón contrito es lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Claro que sí, Wilfredo. Lo interesante, queridos amigos, es que los sacrificios, en realidad, lo que causaba el perdón no era el sacrificio en sí, sino más bien la misericordia a la cual el pecador tenía que apelar. Y eso nos lo deja muy claro el libro de Salmos capítulo 51. Y querido Sixto, coméntanos por qué los sacrificios justamente no podían salvar a los pecadores. ¿Por qué ellos tendrían que aferrarse a otra cosa, que sería en todo caso el sacrificio de Cristo? Pero ¿por qué los sacrificios no pueden salvar al pecador? Muy bien, vamos a responder con la palabra de Dios. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Claramente nos dice la palabra de Dios que los animales que sacrificaban eran solamente un simbolismo. No era que los animales salvaban, sino era un simbolismo. Es como alguien que compra un pasaje para viajar a algún lugar. Me imagino que algún momento usted compró. Yo me recuerdo que con mucha anticipación había comprado mi pasaje de vuelo allí a España. Y entonces esperaba, ya estaba el pasaje comprado, pero no estaba todavía viajando. Bueno, el boleto decía qué día, cómo, cuándo, ¿no es cierto? Pero el boleto no podía salvarme o llevarme hasta el lugar donde quería ir. Sino cuando yo estoy ya dentro del avión, dentro del transporte, entonces sí ya el boleto ya se registró y ya no sirve más. Entonces cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pues los velos se rasgaron en dos. Ya no sirven más aquellos sacrificios, es decir, es un símbolo nada más. Entonces representaba esos machos cabríos, los corderos, a Cristo. Pero quien salva es Cristo y no los corderos, ni los animales, ni toros, como la palabra de Dios dice. Claro que sí, querido Sixto. Es interesante, querido amigo, que nos acompañe en este programa, porque aquí nosotros vemos la importancia. Tú puedes en la vida buscar muchas soluciones para tus problemas, pero la única solución es aquella a cual todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban: Jesús. Nosotros tenemos que buscar en Jesús la solución para cualquier problema que nosotros tenemos. El problema humano solo podía Jesús solucionarlo. Y yo quiero que nosotros podamos interactuar y que usted pudiese responder la siguiente pregunta: ¿qué significado tiene para ustedes el sacrificio de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros vivir diariamente a la luz de su sacrificio? Querido amigo que nos acompaña, ¿cómo podemos nosotros vivir diariamente aceptando el sacrificio de Cristo? ¿Cómo podemos vivenciar en nuestra propia vida la aceptación del sacrificio de Jesús? Responda por favor en los comentarios. Y queremos recordarte que ese sacrificio Jesús, descrito en la Santa Biblia, también quiere estar en su hogar a través de un estudio bíblico que nosotros tenemos para usted. Por eso quiero pedirle que usted ahí en pantalla está apareciendo un QR, un código QR, para que usted pueda escanearlo y tener más información sobre otros cursos de la Biblia, otros conocimientos importantes que usted puede estudiar con nosotros. Le invitamos a que usted nos pueda escribir o pueda comunicarse ahí a través del código QR.
estado viendo, queridos amigos, hemos estudiado acerca de la ineficacia de los sacrificios terrenales para poder dar redención y la importancia de aceptar el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Y en este bloque vamos a profundizar la relación entre la Pascua y el sacrificio de Cristo y cómo esta conexión refuerza nuestra fe. Es por eso que tengo otra pregunta aquí para nuestro amigo Wilfredo. La pregunta es, ¿en qué sentido la Pascua en Egipto refleja o prefiguraba la obra de Cristo para nosotros hoy? Es interesante saber que si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, hoy nosotros hubiésemos seguido con toda esa práctica. ¿Te imaginas hoy en día para tal vez solucionar el pecado, nuestros pecados, llevar nuestra ofrenda al templo? Yo creo que esa práctica hoy en día no se realiza porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Interesante saber que la Pascua era un recordatorio para el pueblo de Israel de que ellos habían sido liberados de Egipto. Y es interesante que ellos tenían que sacrificar un cordero sin defecto, y su sangre debería ser esparcido, dice, ¿no?, en los dinteles de la puerta. ¿Para qué cosa? Para recibir protección y salvación. Es por esa razón que el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice que la sangre de Jesús nos redime y también nos protege. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo: limpiaos, pues la vida vieja, la levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, queridos amigos, la palabra del Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento nos recuerdan que ese corderito que murió allá en la fiesta de las Pascuas era un recordatorio de que era Jesús muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así también lo describe el libro de Isaías, ¿no? Capítulo 53, describe a Jesús como un cordero llevado al matadero. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, Juan describe a Jesús como un cordero inmolado. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, Pedro explica que no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces aquí nosotros, querido Samuel, podemos ver un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así como las culturas ofrecían sacrificios, regalos de parte del hombre hacia Dios, en este caso el verdadero sacrificio, Dios envía a su propio Hijo. En este caso, el verdadero sacrificio tiene que ver de manera descendente, de Dios hacia el hombre. Un regalo de Dios para cada uno de nosotros. ¡Qué fantástico! Realmente es importante, es tan maravilloso, queridos amigos, ver cómo Dios invierte. Mientras los seres humanos, como decía aquí nuestro amigo Wilfredo, que nosotros llevamos presente o llevábamos presente para los dioses, aquí es Dios quien lleva y se da a sí mismo como un sacrificio para el pueblo. Y saben, queridos amigos, algo que me llama la atención de la Pascua era justamente el hecho de que ellos tenían que comer la Pascua ya vestidos, calzados, listos para salir, seguros de la liberación. Y cuando el ángel destructor miraba la sangre en el dintel de las puertas y pasaba de largo, significaba que ellos estaban listos para salir, para poder ser liberados. La sangre de Cristo hoy también nos libera y nosotros podemos confiar y acercarnos confiadamente, como dice el libro de Hebreos, ante el Señor para poder ser liberados también de los problemas del pecado. Querido Sixto, ¿por qué en Apocalipsis Jesús se presenta como un cordero inmolado? ¿Qué implicaciones tiene eso en términos de la profecía, en términos del contexto del libro de Apocalipsis? Muy bien, nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios, allí donde habla Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir el sello, sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y todo linaje, lengua, pueblo y nación se alegraba, pues cumplió, llegó la hora. Cristo estaba en la profecía, Cristo había sido inmolado, estaba predicho de que vendría un Salvador y con la muerte de Cristo se estaba cumpliendo esta salvación que es importante, querido Samuel. Pues entonces nosotros tenemos que tener mucha gratitud a Dios porque Él murió en lugar de mí, de usted, de cada uno de nosotros, pues es el que debe ser adorado y glorificado su nombre.
Amén. Cuando nosotros vemos realmente a Jesús presentado como un cordero inmolado, y Pedro nos dice que fue desde la fundación del mundo, Dios tenía un plan de redención. Nuevamente vemos un eco de aquellas temáticas que hemos visto las semanas anteriores. Dios siempre ha estado al control de la historia. Dios ha tenido una solución para la tragedia humana. Dios no está lejos, queridos amigos. Dios está a nuestro lado. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos con las conclusiones y aplicación práctica de estos principios para nuestra vida. Hoy hemos visto que el sacrificio de Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las sombras y símbolos del Antiguo Testamento. Y hemos aprendido que Dios desea sacrificios que vengan de un corazón sincero, entregado, arrepentido. Y el sacrificio de Cristo fue el único que realmente puede redimirnos. No existe otra manera, en ningún otro hay redención. No existe salvación sin derramamiento de sangre, queridos amigos. Y es por eso que hoy te invitamos a que tú puedas acercarte al sacrificio de Cristo, tomar a Jesús en tu corazón y que su sangre te limpie de todos tus pecados. También hemos visto en la Pascua el sistema sacrificial y todo lo que apuntaba hacia la obra de Cristo en la cruz. Querido Wilfredo, hemos llegado al final, algunas consideraciones finales y cómo nosotros podemos aferrarnos a esta experiencia, cómo podemos en la práctica vivenciar nosotros la transformación que Jesús tiene para nosotros. Sí, amigo Samuel, es interesante saber que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo Jesús y tiene su punto culminante en la cruz del Calvario. ¿Y qué queda ahora? ¿Qué hacemos nosotros? Es interesante que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos invita para que cada uno de nosotros podamos ser sacrificios vivos a Dios. Leo el texto bíblico, dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro servicio razonable. Así que, queridos amigos, Pablo nos invita para que todos nosotros también podamos ofrecernos como sacrificio vivo. Es decir, que vivamos en santidad, vivir en obediencia, vivir en servicio y gratitud a Dios. Si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado una habilidad, tienes que servir a Dios. Y lo más importante, si tú vas a una iglesia, si tú sirves en una iglesia, predicas, trabajas, entonces hazlo de corazón, con humildad, porque es el tipo de ofrenda y sacrificio que Dios acepta. Muchas gracias, es verdad. Pablo nos dice: os ruego, él suplica, ¿no? Por la misericordia de Dios, por amor a Dios, diríamos hoy en día, preséntate como un sacrificio vivo, santo. La santidad tiene que hacer parte de nuestra vida. De paso, los sacrificios que se hacían tenían que ser sacrificios perfectos. También. Si la palabra de Dios nos invita a vivir en santidad y presentarnos como sacrificio, entonces el versículo siguiente, ahí en Romanos 12, 2, dice que no nos conformemos a este mundo, que nosotros más bien nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces podamos entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sixto, ¿qué significa para nosotros hoy que Cristo sea nuestro intercesor en el cielo? Muy bien, una vez más vamos a buscar la palabra de Dios. En Hebreos 7, versículos 25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues esto es la alegría más grande, que Cristo hoy es nuestro intercesor. A pesar de que nosotros somos pecadores o pecamos constantemente, pero tenemos un Salvador que murió por nosotros y que Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Y aquí dice perpetuamente, ¿no? Para salvarnos perpetuamente. ¿A quiénes? A los que a Él se acercan, a los que a Él buscan, ¿no? Para interceder. Entonces, suficiente es que nosotros podamos arrepentirnos, buscar, acercarnos constantemente. Por eso, querido hermano, hermana, si usted ha cometido algún error, algún pecado, Satanás te acusa, pero tenemos un Salvador que dice: yo he muerto por ti. Y Él que murió por ti y por mí, Jesús, está todos los días esperando con los brazos abiertos para que tú te arrepientes, entregues tu vida y así de esta manera nosotros busquemos la salvación eterna.
Muchas gracias, querido pastor. Ya sabemos, queridos amigos, acerquémonos a Él. Ya Jesús lo hizo todo. Se colgó en una cruz por amor a ti y a mí. Lo mínimo que podemos hacer es permitir que Él gobierne nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.